Olivia y yo hemos empezado las vacaciones y se nos ha jodido el coche. Llegando a Zaragoza. Y yo me he rayado porque mira, Olivia ha podido gestionar el alquiler del coche y aquí estamos, en la estación de Zaragoza, esperando que Olivia venga a recogernos, porque claro, nos presentamos toda la trupa en el concesionario de alquiler y nos dicen que por aquí, ¿sabes? Y bueno, eso, que ojalá todos los problemas fueran estos, ¿sabes? Pero mi amor, se deja poner en cualquier posición que quieras, así me... ¿Qué pasa? Me da mucho cariño y mucho amor la perra, porque luego el loro, pues mira, se va por ahí y viene cuando él quiere. Lolo, El loro me lo voy a llevar tú puedes ponerte en la Me cama. lo voy a llevar a correr un poquito. ¡Nena! Es que ya está mojada. ¿Está mojada? Ah, no, sí. Sí, sí que está. Está guapísimo. Pero a él no le puedes decir nada. Hija de puta. Así que andas tan cansada que no tienes ganas de nada. De nada. Ni de follar, ni de nada. Y te toca pan y agua, mi amor, de Que sexo. va, estamos follando. Pero todo estamos el rato. tranquilitos. Más de lo normal. ¿Cuántas veces te has corrido hoy? Dilo. 7 u 8. No, 7 días, de verdad. 3 veces. Ha sido 4. A 4 veces. Vale, ¿y ayer? No lo sé. Otras 4. No. Para una persona que antes no se corría. Que te y estoy que preguntando pensaba- a ti. Y que pensaba que era ¿Qué pensaba? tortillera porque no se corría con sus chicos, que entre en el selecto club de las motorgámicas. Qué pesado. Gracias. Te estoy preguntando a ti, si tú bien. Que va, yo estoy gozando con mi niña. No estoy muy tranquilita, como muy... Me encanta. Así mejor, ¿no? Yo supongo que siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ah, ¿cuánto nos queremos? Qué guay que es nuestra relación. No, nos peleamos bastante. El rollo chingón, pero llevamos aquí 3 días donde le he odiado un día y medio. Porque él se fue a hacer la compra para desayunar todos y tal. Y nada, ¿qué pasó? Que hicimos el desayuno, nos lo comimos y no le hicimos a él el desayuno. Yo me fui a Se correr. sintió ofendido. Madrugo yo, voy a comprarles a saco a los perros. Su hermano sigue en la boca de que va a hacer el desayuno y tal. Cuando yo vengo, pues me espero que me estén una tostada. Pues no había, Nada, no pero había, yo es que pensaba que no estaba había con la dieta. ni mierda en las tripas, ¿sabes? Menudos hijos de la gran puta que me cago en todos sus muertos. Así, un poco. Bueno. Este es mi cuñado, Manolito, Lucas Manuel, es el hermano de Olivia. Yo, para acercarme a Olivia, cuando no la conocía, me hice colega de él. Él ya es perro viejo, ya está acostumbrado a que todos tiren a su hermana. ¿Sabes lo que dirá? Otro más, ¿sabes lo que digo? Otro más, que se ponga la cola. Pero yo no soy un cualquiera, yo soy el chatarrero, ¿vale? Este de niño era tremendo. Mi madre le decía, a ver si el año que viene ya se porta bien. A ver si con 3 años ya se porta bien. A ver si con 5 ya se porta bien. Así hasta ahora. Que ahora se porta bien. La bandera es un poco por los antepasados de mi familia, en verdad, básicamente también por mi abuelo y bueno, la familia de mi abuelo fueron los fundadores de la fábrica de tabaco Espartagas en Cuba y bueno, lo que pasa es que cuando llegó la revolución, no sé si en el 59 creo que fue, los largaron todos del país. Mi abuelo inventó 1000 cosas, pero en concreto un par de ellas muy... Sí, bueno, fue un... Era como los walkie-talkies. Antes pero del con- walkie-talkie, por así decirlo, porque era un casco con una radio de transmisión que te permitía tener las 2 manos libres y bueno, eso en la guerra imagino que sería un punto a favor. En los militares, eso. Para Sí. Era para los militares. Sí, bueno, mi abuelo era Juan Manuel Álvarez de Lorenzana Era conde. y bueno, es un título nobiliario. Tenía ese título nobiliario Sí, era una persona bastante influyente, yo creo. de su época.
Nena, ¿qué pasa, mi amor? Oh. Es más nadadora que Lolo, ¿eh? O sea, ahora porque se está haciendo como si la medio dormía, pero flipas. O sea, flipas. Es una loca del coño XXL. Pues nena tiene unos 16 años o más. Me la encontré, tendría unos 2 meses y me la encontré en la esquina de la chatarrería con un hilito de cuerda. Y pues me encuentro a la zona y ¿tú qué haces por aquí? Y pico en los pares de al lado, pregunto y nadie sabía nada. Le digo, sube, hop, y me subió encima. ¡Pam! Y hasta el día de hoy no me he separado nunca de ella. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No me hace ni puto caso. Eso es una perra con personalidad. Ven aquí, nena. Ay, mi amor, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que estamos a unos niveles de relación. O sea, fluimos. O sea, ella va para su camino y yo por el mío. O sea, yo la protejo, yo la cuido, yo la amo. Pero ella no me debe nada a mí. Este es mi bichito. Cuéntale la Oye, historia de la perra, ¿cómo fue? Pues si la historia la puedes contar mejor tú que yo. Bueno, la cuento. ¿Qué ha pasado? Que no, que ha visto algo. Una perrita muy guay, estaba abandonada así en una casa y no sé quién, no sé, por lo visto... No, un no sé contacto de cómo fue. Javi se lo dijeron, oye, hay una perra que se la han encontrado en un piso de estos de marihuana a punto de morir, en plan, tendría yo que sé, 2 meses, súper delgada y tal. Se la trajeron a Javi y yo, ay, me encanta la perra, no sé qué. Y Javi, no, tío, que ya no podemos tener tantos perros. Y me dice, mañana vienen a adoptarla. Y digo, una polla. Y me cogí una ave a Madrid con la perra, me la metí en el bolso y me la llevé a mi casa de Madrid. Y como no estaba mi madre y estaba él, se la quedó él. Se enamoró y ya luego mi madre dijo, pues nada, pues quédatela. Yo siempre entreno, siempre estoy en forma. Nunca sabemos cuándo va a venir la invasión zombie. Imaginaos que ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, de golpe y porrazo, hay una infección a nivel mundial. ¡Lolo! ¡Indio! ¡Lolo! ¡Indio! Vámonos, venga. Vámonos, que si no se quedan aquí. Hay que seguir. ¡Lolo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lolo! Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Va a sonar raro, pero no sé, de mi cara tengo inseguridad. Desde pequeña, no sé por qué, con cosas. Yo creo que es porque cuando era muy pequeña me daba igual, era muy tímida y tal, pero luego me cambié de colegio y no sé por qué me empezó a entrar como rayada o inseguridad cuando los tíos mayores me decían cosas como que qué guapa, no sé qué buena estás, no me gustaba eso, no me daba como, no me digas nada, coño, no sé, no me daba inseguridad.
porque yo no me veía guapa, ¿sabes? Y era como, no, me tapaba, ¿sabes? Era como, no quiero llamar la atención. Porque, yo qué sé, no me gustaba mi cara. A lo mejor también era timidez, ¿eh? Era tímida de hablar en público, pues poco a poco hablaba con más gente. Me apunté una vez a clases de twerk, de mover el culo. Y en ese curso había que hacer como un baile al final, tú sola, delante de toda la peña, ¿sabes? En plan música y tú ahí. Pues ese tipo de cosas que las superas, la vergüenza, porque lo tienes que hacer. Bueno, si no quieres no lo haces, pero con ese tipo de, venga, lo voy a hacer, me iba subiendo de nivel. Y eso, un poco como superarme a mis miedos, superarlos siempre. Venga, abre, ya te fresquitos, ¿no? Vamos, venga, vamos, vamos, vámonos, venga, vamos, corre, corre, corre. Ahora Lolo se piensa que es el tío más sexy del mundo. Con ese olor a mierda, él ahora se piensa que es el Robert Redford de los perros. La idea es volver a hacer el campeonato de España. Creemos que el campeón de España, Sergio, con el que peleamos la anterior vez, tiene otras cosas en mente y no va a querer disputarlo. Pero bueno, nosotros la idea es hacerlo, ya sea con él o con el que sea. Que la gente no crea en mí, que la gente me dé por perdido, que la gente me dé por acabado. A mí todo eso me motiva. En el ámbito del boxeo profesional, pues como estoy mayor, el chatarrero está acabado, pues a veces me gusta, cada X tiempo, volver al panorama nacional y darles una lección de superación personal. ¡Lolo! Estoy yendo a Lolo, creo que se ha ido el día. Hola, la puta, tío. Espérate un momento, cabrón, que voy a pasar. Dame, venga. ¿Qué pasó, Juan? Nada, que se ha ido a molestar a las vacas. Se ha ido a molestar a las vacas. Se ha llevado a India, se ha llevado a la pequeña, se ha llevado a Nena, se ha llevado a los otros. ¿Qué podría pasar? Son animales. Y entre ellos se entienden. Pero este perro es mi responsabilidad. Y no tengo por qué permitir que moleste. No sé, porque no le he dado la educación necesaria. Porque no tiene culpa, la culpa es mía. Él ahora está pensando, soy el puto amo. ¿Cómo la he liado? Todos detrás mío. Es un normal ese lleno de tatuajes detrás mío. Le echo la de cocodrilo. Al Lolo, al todopoderoso Lolo. Tengo que pillado.
El novio se le va a quitar todo. Ahora, te tienes que subir esto un poquito, ¿vale? Sí, porque mira. Si no, se Echarlo te van por a echar atrás. todos encima. No me digas que no vas sexy, por favor. Sin enseñar nada y Claro. lo provocas todo. Sí. Pero tapa tanto de aquí esta parte como que yo me siento ahí como que voy súper tapada. Pero es bonito, ¿eh? Claro, pero porque tú tienes el cuerpo para lucirlo. Pero chicas, te queda todo bien, hija. Mira, para bailar tú. Bueno, tu novio no creo que se enfade mucho, ¿no? Se enfada porque hago estas cosas. Pero Ah, los chicos, si te gusta eso, te pero tiene que si gustar. se ha fijado en ti es porque tú sabes hacer esas cosas. ¿no? Claro, es Como como con un rollo, amor con odio. novio. Entonces, a ver, aclárate, tío. Si No, lo no, hago, no dile, lo hago, me no quedo sea- en casa rezando, ¿qué hacemos? No, chiquilla, que después no. te va a arrepentir de todo. Ya lo lo sé. que no haga ahora. No, no, yo tengo ese pensamiento de eso está grabado aquí. a las mismas Pero horas. los piropos y las cosas que te dicen ahora no te las van a decir cuando tengas 50 años. Claro, eso es te así. dirán otros. No te dicen nada. Es que te lo digo por experiencia. A ver qué. No sé yo si volverme para el otro bando, ¿eh? ¡Ay, Que Dios vamos, mío! guapa. Es un calzoncillo. Bueno, esto le va a gustar a Javi, ¿eh? Si es que está enfadado conmigo para llevarle bueno. así algo y ponerle contentito. El piolín, dile cuidado que se te va a salir el pajarillo. Él siempre lo lleva suelto el pajarillo, la verdad. Mira, este de plátano. Plátano le gusta. El de, El de los cerdo. El de cerdo sí, también es un cerdo. Tú lo la sabes verdad. que tenemos que aguantar hombre entero por un cacho de cerdo. A ver, elegimos uno, este, ¿no? El platanín se voy a llevar. No juego a Yo me nadie. río de mí misma por no llorar. Encantada, Pues nada, ¿eh? a ver si viene. Cuando vuelva otro vendré día aquí. por aquí. A las paces con tu novio. Sí. Tú le haces así. Yo le le hago, pestañeas, le hago esas unas cosas pestañas. y ya. Vale. Eso nada. Hasta otro día, guapa. Venga, guapa. Yo, chao. Hola, mi amor. Me traigo unos calzoncillos chulis. A ti te gustan. Son de culá. Bueno, son como sueltos, no sé. Pues voy a vestir y cómo comprar. Juan Sebastián. Se encarga de la escenografía, hasta 5.000 accesorios. Pues son unos pesados que están grabando una especie de reality, medio programa sobre mi life, Chatarra Life. Son unos ilusos, pues Chatarra no está caducado, está pasada de moda, tío. Y cada vez me cuesta más dar los perros en adopción, y cada vez los vídeos tienen menos alcance. Pero bueno, mira, tío, pues mira, solo por esto. Solo por esto, a mí ya me vale la pena. Pero también estoy cansado. Ahora estoy motivado un poquito y con esta puta mierda, pues estoy súper enamorado de Olivia y me hace ilusión, solo hacer cosas con ella.
Pero si no, yo pasaba, yo plegaba, tío. ¿Y tú qué piensas sobre lo que le estabas escuchando? No. Muy típico en Olivia, muy típico. ¿El qué? O sea, muy típico, que tiene cero interés en mi movida. Perdona. O sea, pero que no es nada malo. Ella tiene tanta personalidad que va a su puta bola. Cuando tú inicias la relación, todo lo que ella ponía, yo ponía me gusta. Y entonces yo ponía cosas para mí que son importantes, de verdad. Un post de maltrato animal o alguna cosa, que lo digo yo desde mis entrañas, bien, ni lo había visto. Y dije, hija de... Al principio eso me frustraba, pero luego he ido aprendiendo. Pero ya me conoces. Claro, ya lo O sea, que si lo veo ella tiene su y me personalidad. gusta, si lo veo y me gusta, genial, lo puedo compartir o darle y tal. Que eso Pero no sí. pasa, que eso no pasa nunca. Bueno, tú no sabes si le Que veo eso no pasa nunca, porque no me sigues. pero no pasa nada. Pero que sí, que tienes razón, que un poco tienes tú tu rollo de lo de los perros y tal, y vas por tu lado. Que yo no es que vaya, en plan, yo también, ¿sabes? Yo sí, sin más. Claro, o sea, no somos... No es o sea, que vaya de ese rollo. Yo tengo una manera de ver la vida y ella tiene otra, punto. Y no pasa nada, Que no yo soy mala gente decida, por no que tenerlo. yo decida vivir de una manera, o publicar de una manera, o hablar de una manera, o tener unos ideales, no quiere decir que ella los tenga que tener. Pero sí que es verdad que gracias a él me ha abierto mucho y he visto muchas cosas de, Mira. pues eso, de maltrato animal que yo no me hubiera enterado nunca. Yo estaba en mi mundo y con él, yo qué sé, incluso con los perros. Yo tenía perro porque me tenía mi madre, pero ahora es como que, no sé, los quiero más, me gustan más que las personas, estar con los perros. Y eso es por él.